El sol del mediodía se derramaba sobre las ruinas de Tulum, delineando cada piedra antigua con una claridad casi mística. Las estructuras mayas, erguidas sobre los acantilados, parecían mirar hacia el infinito del mar Caribe, como guardianas silenciosas de secretos inalcanzables. El viento que ascendía desde el océano era suave, pero cargaba consigo una energía inquietante, un susurro que parecía provenir de las profundidades del tiempo. Ethan Clarke, un arqueólogo de renombre, se encontraba entre estas ruinas con una libreta en mano y una mirada que delataba más que simple curiosidad académica. Había llegado a Tulum buscando respuestas, pero también persiguiendo algo más profundo, algo que ni siquiera él podía admitir del todo. El peso de las palabras de su mentor fallecido lo acompañaba, un umbral entre mundos, un vestigio olvidado que conectaba lo humano con lo divino, o quizá con algo más antiguo y lejano. El arqueólogo recorría los senderos con pasos deliberados, sus ojos escudriñando los templos, analizando cada talla, cada sombra. A pesar de su escepticismo habitual, Tulum ejercía una presión sutil sobre su mente. Había algo en la disposición de los templos, en la simetría perfecta de las piedras, que iba más allá de la arquitectura funcional. Sentía que las ruinas no eran meramente habitadas por el pasado, sino por un presente oculto, suspendido en un tiempo que solo los mayas entendían. En su búsqueda, llegó al templo del dios descendente, una de las construcciones más emblemáticas del sitio. Las figuras talladas en las piedras parecían observarlo, sus ojos vacíos cargados de significado. Allí, entre las sombras del interior, encontró inscripciones que lo hicieron detenerse. Los símbolos estaban organizados de manera que sugerían una intención astronómica. En el centro del panel, un patrón destacaba, una espiral rodeada de estrellas. Ethan estudió las inscripciones con detenimiento. Algo en el lenguaje simbólico de los mayas le resultaba diferente, como si este lugar tuviera un propósito distinto al de otros sitios arqueológicos que había visitado. Las referencias a las Pléyades eran claras, pero también había algo más, una alusión a un fenómeno celestial que él no podía precisar del todo. Las palabras Chachacnaal aparecieron grabadas en los márgenes, evocando un significado que escapaba a su entendimiento inmediato. El nombre resonó en su memoria. Su mentor lo había mencionado en sus escritos como el umbral del cosmos. Mientras Ethan analizaba el símbolo, una presencia lo alertó. No era física, sino algo que se percibía en el aire, un cambio en la energía. Miró a su alrededor, asegurándose de estar solo. Fuera del templo, el mundo continuaba indiferente. Turistas caminaban entre las ruinas, los guías locales relataban leyendas con voz monótona, y el viento barría la arena de los senderos. Pero allí, dentro de esas paredes antiguas, el tiempo parecía haberse detenido. Había un silencio cargado, expectante, como si las piedras mismas aguardaran algo. El arqueólogo recordó las notas de su mentor, que describían este lugar como un punto de convergencia energética. Según los escritos, los sacerdotes mayas usaban esta estructura no solo para observar las estrellas, sino para comunicarse con ellas, o más bien con algo que las habitaba. Las menciones de los Kukulkanes, los llamados mensajeros celestiales, parecían descabelladas, pero Ethan no podía negar que todo en este lugar sugería una conexión más profunda entre los mayas y el cosmos. Decidió seguir explorando. Se alejó de los templos más concurridos y se adentró por senderos menos transitados, guiado por mapas antiguos que había encontrado en las pertenencias de su mentor. Esos mapas marcaban un lugar específico en Tulum, un área que no aparecía en los recorridos oficiales. Llegó a una pequeña estructura cubierta de vegetación, aislada del resto del sitio.
Sus paredes, desgastadas por los siglos, aún conservaban un aire de solemnidad. Ethan sintió un escalofrío al cruzar el umbral. El interior del templo estaba envuelto en penumbra, pero su diseño era diferente al de las demás estructuras de Tulum. Aquí, las inscripciones eran más intrincadas, los símbolos más enigmáticos. En el centro, un pedestal de piedra negra se alzaba solitario. Parecía emitir un calor leve, como si el lugar aún estuviera vivo. Ethan se inclinó para observarlo más de cerca. Los grabados del pedestal mostraban constelaciones. Pero no solo eso, también representaban figuras humanoides rodeadas de halos luminosos, como si emergieran de las estrellas. De repente, un zumbido invadió sus oídos. Al principio lo atribuyó a su imaginación, pero pronto se dio cuenta de que el sonido provenía del pedestal. Era un murmullo bajo, constante, que vibraba en el aire. Se llevó una mano a la cabeza, tratando de concentrarse, pero la sensación de opresión aumentaba. Salió del templo, respirando con dificultad, mientras el viento fresco del exterior lo envolvía. El día continuaba como si nada hubiera ocurrido. Ethan miró hacia el horizonte, donde el mar y el cielo se encontraban en una línea perfecta. ¿Qué era este lugar? ¿Qué habían descubierto los mayas que parecía eludir incluso a la ciencia moderna? Por primera vez en su carrera, Ethan no pudo descartar por completo lo que había considerado mitos. Las palabras de su mentor regresaron a él con fuerza. Hay conocimientos que no deben ser tomados a la ligera. Lo que encuentres podría cambiar tu percepción para siempre. Esa noche, en la soledad de su habitación, Ethan repasó sus notas y mapas. Cada línea parecía adquirir un nuevo significado. Las referencias a las Pléyades, a los portales y a los rituales de los sacerdotes mayas lo llevaban a una conclusión inquietante. Lo que había encontrado no era un simple vestigio arqueológico, sino algo que trascendía a lo humano. Mientras se concentraba, las luces de la habitación parpadearon. Ethan levantó la vista, extrañado, y se quedó inmóvil al ver una figura luminosa reflejada en el espejo. No tenía forma definida, pero su presencia era innegable. Duró apenas un instante antes de desaparecer, dejando a Ethan con el corazón acelerado y una sensación de que había cruzado un límite. Aquella noche, mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas, Ethan comprendió que su búsqueda no sería solo una exploración arqueológica. Había despertado algo en Tulum, algo que no entendía, pero que lo llamaba desde lo más profundo del tiempo y el cosmos. El amanecer envolvía las ruinas de Tulum con una niebla delicada, que serpenteaba entre las piedras antiguas como un velo tejido por siglos de historia. La luz del sol, aún pálida y dorada, penetraba con dificultad entre las nubes bajas, proyectando sombras alargadas sobre los templos. Era un momento en que el tiempo parecía disolverse, donde lo que fue y lo que es coexistían. Ethan Clarke regresó a las ruinas al romper el alba, movido por una fuerza que no lograba entender del todo. La experiencia del día sanil anterior había despertado algo en él, una curiosidad que ahora rozaba la obsesión. Había pasado la noche revisando las notas de su mentor, descifrando detalles que antes le parecían irrelevantes. El nombre Chachak Naal se repetía una y otra vez en su mente, como si tuviera vida propia. Las ruinas estaban desiertas a esa hora. Los senderos que horas más tarde serían transitados por turistas permanecían cubiertos de rocío, y los únicos sonidos eran el susurro del viento y el canto ocasional de un ave lejana. Pero a Ethan le pareció que había algo más, una vibración apenas perceptible en el aire, como si las piedras mismas estuvieran despiertas y observando.
Siguiendo las indicaciones de los mapas antiguos que había traído consigo, llegó a una pequeña estructura apartada, oculta tras un muro natural de vegetación. Sus muros eran más bajos y estaban más deteriorados que los de los templos principales, pero el diseño era inusual. Ethan notó que las tallas en las paredes internas eran más detalladas, más cuidadas, como si aquel lugar hubiera sido de una importancia especial. En el centro del templo, un nicho excavado en la pared capturó su atención. Dentro de él, encontró un relieve tallado que representaba figuras humanas rodeadas de halos luminosos. Las figuras se alzaban sobre lo que parecía ser un mapa celeste, con las Pléyades destacando como el punto central. Ethan sintió que su respiración se aceleraba. Las imágenes coincidían con las descripciones que su mentor había hecho sobre los Culcanes, los mensajeros de las estrellas. Sin embargo, lo que más llamó su atención no fue el relieve en sí, sino un compartimento oculto en la base del nicho. Era apenas perceptible, una grieta irregular que no encajaba con el resto de la piedra. Ethan se agachó y, tras un esfuerzo cuidadoso, logró deslizar una roca pequeña que parecía sellar la abertura. Dentro encontró un fragmento de códice, delicado y ennegrecido por el tiempo. Con manos temblorosas, desplegó el fragmento bajo la tenue luz del amanecer. Las inscripciones, aunque desgastadas, eran legibles. Describían un ritual complejo que los sacerdotes mayas realizaban durante los equinoccios para abrir lo que llamaban el umbral del cosmos. Había instrucciones específicas sobre la alineación del Sol con las Pléyades y menciones a ofrendas que parecían más simbólicas que materiales. El texto concluía con una advertencia críptica. El umbral no distingue entre sabios y necios. Su juicio es imparcial, pero su castigo es eterno. Ethan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. A pesar de su escepticismo, las palabras tenían un peso que no podía ignorar. Había algo en aquel lugar que iba más allá de su comprensión, algo que desafiaba la línea entre mito y realidad. Más tarde, cuando la luz del sol ya bañaba las ruinas, Ethan se encontró con Itzel cerca del Templo del Viento. Ella lo observó con una mezcla de curiosidad y cautela. La guardiana local parecía conocer cada rincón del lugar, cada detalle que escapaba incluso a los arqueólogos más experimentados. Ethan había notado desde su primer encuentro que había algo en Itzel que la conectaba profundamente con las ruinas, como si fuera una extensión viva de ellas. Aunque Ethan no le mostró el códice, le describió el relieve y las inscripciones. Las palabras parecieron impactarla. Se quedó en silencio por un momento, mirando hacia el horizonte, antes de guiarlo hacia otra estructura menos conocida de Tulum. Allí, en un rincón que parecía olvidado por el tiempo, le señaló un conjunto de símbolos grabados en la piedra. Las inscripciones hablaban de un templo enterrado más allá de las ruinas visibles, un lugar donde los sacerdotes habrían llevado a cabo los rituales más secretos para abrir el portal. Según los textos, el templo había sido sellado deliberadamente tras un evento catastrófico que los mayas consideraron un castigo divino. Las últimas líneas decían: «El portal nunca se cierra del todo, pero su poder se adormece cuando la humanidad no es digna». Ethan decidió que debía buscar ese templo. Convenció a Diego Cruz, un guía local conocido por su conocimiento de la selva, para que lo llevara a explorar más allá de los límites turísticos. Diego, aunque reacio al principio, accedió después de que Ethan le mostrara las notas del códice. Había algo en el tono serio del arqueólogo que lo hizo ceder, aunque no sin advertirle que los sitios olvidados de Tulum no eran lugares para jugar con lo desconocido.
La expedición comenzó al día siguiente, en las primeras horas de la mañana. La selva se extendía frente a ellos como un manto verde e impenetrable. Los senderos desaparecieron rápidamente y el grupo avanzó guiado únicamente por las anotaciones de Ethan y la intuición de Diego. El calor y la humedad eran sofocantes y el zumbido constante de los insectos llenaba el aire. Pero había algo más, un silencio entre los árboles que no era natural, como si la selva misma estuviera en guardia. Después de horas de búsqueda, llegaron a un claro. En el centro, un montículo cubierto de vegetación se alzaba como una tumba olvidada. Diego se detuvo en seco, visiblemente inquieto. Para Ethan no había duda. Habían encontrado el lugar que las inscripciones describían. Al acercarse al montículo, Ethan sintió una extraña energía en el aire, una vibración que parecía emanar del suelo mismo. Se arrodilló y comenzó a retirar la tierra y las raíces con sus propias manos, mientras Diego lo observaba en silencio, cada vez más nervioso. Bajo la capa de vegetación, encontró una losa de piedra decorada con los mismos patrones que había visto en el templo. Cuando retiró la última piedra que bloqueaba la entrada, una ráfaga de aire frío emergió del interior del montículo, trayendo consigo un aroma metálico y húmedo. Un zumbido bajo, profundo, resonó en el claro, vibrando en sus huesos. Ethan levantó la vista justo a tiempo para ver cómo una luz etérea comenzaban a emerger del interior de la apertura. Era un resplandor tenue, pero con una intensidad que no parecía natural. Diego retrocedió instintivamente, murmurando una oración en voz baja, mientras Ethan, hipnotizado, susurró para sí mismo: «Lo hemos encontrado». La selva había cambiado. Aunque seguía siendo un entramado denso de ramas, hojas y raíces, algo en su atmósfera se había alterado tras la apertura del montículo. El aire era más denso, cargado de un silencio opresivo que incluso las aves habían respetado. La luz del sol, que antes caía con fuerza, ahora parecía atenuarse, como si se filtrara a través de un velo invisible. Cada paso que Ethan, Itzel y Diego daban hacia el interior del montículo parecía llevarlos no solo más lejos del exterior, sino también más profundamente en algo que no era del todo terrenal. El pasillo que descendía desde el montículo era angosto, las paredes marcadas con relieves que brillaban tenuemente bajo la luz de las linternas. Ethan avanzaba primero, sus ojos capturando cada símbolo, cada línea. Las figuras en las paredes representaban escenas de rituales, sacerdotes alzando ofrendas hacia figuras alargadas y luminosas que descendían desde las estrellas. Había algo inquietante en la precisión de esas tallas, una calidad que las hacía parecer más recientes que el resto de las ruinas, como si el tiempo aquí hubiera seguido otro curso. A medida que descendían, el aire se tornaba más frío, casi helado. La respiración de los tres era visible en forma de pequeñas nubes de vapor que flotaban y se disipaban lentamente. Un zumbido constante resonaba en las paredes, no lo suficientemente fuerte como para ser ensordecedor, pero imposible de ignorar. Era como un eco que vibraba en los huesos, un recordatorio de que este lugar no era simplemente un templo antiguo, sino algo más. Finalmente, llegaron a una cámara circular, tan vasta que sus bordes parecían perderse en las sombras. En el centro, un pedestal de obsidiana se alzaba solitario, iluminado por una luz dorada que parecía emanar del suelo mismo. El techo de la cámara estaba decorado con un intrincado mapa celestial, estrellas, constelaciones y lo que parecía ser un camino de luz que conectaba la Tierra con las Pléyades. Ethan se acercó al pedestal con cautela, como si cada paso pudiera desatar algo que no comprendía. Sobre él descansaba un disco de jade, tan perfectamente tallado que parecía haber sido creado por algo más avanzado
que las herramientas mayas conocidas. Sus manos temblaban mientras lo tomaba. Los símbolos grabados en la superficie parecían cambiar de forma sutil, adaptándose a la luz o tal vez al tacto. Detrás de él, Itzel permanecía inmóvil, sus ojos fijos en el mapa celestial del techo. Había algo en los patrones que resonaba con los cantos que había oído de niña, leyendas susurradas por su abuela en las noches más tranquilas. Sintió una conexión con aquel lugar que iba más allá de la lógica, una certeza de que estaba en el centro de algo trascendental. Diego, por su parte, no compartía el entusiasmo ni la fascinación de los otros dos. Permanecía cerca de la entrada, su cuerpo tenso, sus ojos observando las sombras que parecían moverse en los rincones de la cámara. Había algo aquí que no pertenecía a su mundo, algo que lo hacía sentirse vulnerable y expuesto. De repente, el zumbido se intensificó. La luz dorada del suelo creció, proyectando sombras largas y ondulantes en las paredes. Ethan giró rápidamente hacia el pedestal, notando que el disco de jade comenzaba a elevarse lentamente, girando en el aire como si una fuerza invisible lo impulsara. Desde el techo, una línea de luz descendió, conectando el disco con las constelaciones grabadas arriba. La cámara comenzó a vibrar. Los símbolos en las paredes cobraron vida, emitiendo un resplandor que llenaba el espacio con patrones complejos y cambiantes. Era como si el templo estuviera despertando, respondiendo a una energía que había permanecido dormida durante siglos. Entonces ocurrió lo imposible. En el centro de la cámara, la luz comenzó a tomar forma. Primero fue una esfera, brillante y pulsante, pero luego se expandió, transformándose en figuras humanoides. No eran sólidas, sino entidades hechas de luz y movimiento, sus cuerpos resplandecientes llenos de patrones que recordaban a las constelaciones. Había un aire de majestad en ellas, una presencia que no podía ser ignorada. Itzel cayó de rodillas, incapaz de sostener su peso frente a aquellas figuras. En su mente comenzaron a proyectarse imágenes, los sacerdotes mayas realizando rituales, entregando ofrendas mientras las figuras de luz les daban objetos y conocimiento. Pero las imágenes cambiaron rápidamente, mostrando caos y destrucción, los sacerdotes tratando de controlar aquello que no entendían, provocando la ira de los mensajeros estelares. La última visión fue la del templo siendo sellado, oculto para proteger tanto a los humanos como a lo que estaba más allá. Ethan también sintió una conexión, pero la suya era diferente. Para él, las figuras no transmitían advertencias, sino preguntas. Era como si lo estuvieran evaluando, explorando su mente, juzgando sus intenciones. Una sensación de frío lo invadió cuando comprendió que sus ambiciones eran tan transparentes para ellos como el cristal. Sentía su propia pequeñez ante algo tan vasto y antiguo. Diego, mientras tanto, experimentó un miedo primitivo, una urgencia de huir. Pero las figuras no le permitieron moverse. Una de ellas giró su atención hacia él, proyectándole una única palabra en su mente: equilibrio. La cámara comenzó a temblar más violentamente. El disco de jade regresó al pedestal con un golpe sordo, y las figuras comenzaron a desvanecerse, pero no sin antes dejar un mensaje claro, transmitido a los tres simultáneamente. Han despertado algo que no pueden controlar. El umbral está abierto, pero el equilibrio debe ser restaurado antes de la próxima alineación, o todo perecerá. La luz se apagó, y el silencio regresó abruptamente. Las paredes dejaron de brillar, y la cámara volvió a sumirse en una oscuridad casi total. Ethan, Itzel y Diego permanecieron inmóviles, cada uno procesando lo que acababan de presenciar. Finalmente, fue Diego quien rompió el trance, señalando hacia la salida. «Tenemos que irnos», dijo con un tono urgente,
aunque sus palabras no eran necesarias. Los otros dos ya habían entendido que lo que habían despertado no solo era un misterio, sino también un peligro. Subieron rápidamente por el pasillo, el zumbido aún resonando en sus oídos. Al salir del montículo, la selva los recibió con una calma inquietante. Pero incluso bajo la luz del día, sabían que algo había cambiado. Las sombras eran más largas, los sonidos de la naturaleza más distantes, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Mientras se alejaban, Ethan miró hacia el montículo una última vez. En su mente, las palabras de las figuras resonaban como un eco interminable. Habían cruzado un umbral, pero ahora debían decidir si retroceder o avanzar hacia lo desconocido. La selva no los soltó. Mientras Ethan, Itzel y Diego se abrían paso entre la maraña de ramas y raíces, una neblina inesperada comenzó a cubrir el suelo, envolviendo todo con una pálida blancura. Los sonidos habituales de los insectos y las aves se habían desvanecido por completo, dejando un silencio tan absoluto que parecía un vacío. Cada paso crujía con una intensidad que hacía eco en el aire, como si incluso la tierra estuviera al tanto de su presencia. Ethan apretaba con fuerza el disco de jade que había recuperado del pedestal. Aunque lo había envuelto cuidadosamente en un paño para protegerlo, sentía su peso como un ancla en su pecho. No era solo un objeto arqueológico. Sabía, sin saber exactamente cómo, que aquello era una llave y que al haberlo tomado, había aceptado una responsabilidad que lo superaba. Itzel avanzaba detrás de él, con los ojos fijos en las sombras que parecían moverse a su alrededor. Había crecido escuchando historias sobre lugares como este, cuentos de advertencia que le enseñaron a temer y respetar lo desconocido. Ahora sentía que esas leyendas tomaban forma frente a sus ojos. Su conexión con las ruinas y los cantos antiguos que resonaban en su memoria eran más fuertes que nunca. Había algo dentro de ella que vibraba al mismo ritmo que la selva, como si su propio cuerpo estuviera alineado con las energías que rodeaban el lugar. Diego, en cambio, no podía ocultar su inquietud. Su instinto, el que había desarrollado tras años de caminar por las selvas de la península, le gritaba que debían alejarse lo más rápido posible. Pero algo lo detenía, algo más allá de las raíces que parecían alzarse para dificultar su paso. Una fuerza invisible lo mantenía unido al grupo, una mezcla de lealtad hacia Itzel y una sensación de que, aunque no lo quisiera admitir, había algo que debía entender. El camino que antes les había parecido claro ahora se desdibujaba. Los árboles eran más altos, las raíces más gruesas y la niebla más densa. En algún momento, Diego se detuvo, levantando una mano para que los otros dos hicieran lo mismo. No dijo nada. No hacía falta. Los tres habían notado lo mismo. Estaban atrapados en un patrón que los llevaba de vuelta al mismo lugar una y otra vez. El montículo, con su entrada sellada y el aire cargado de misterio, reaparecía frente a ellos como si la selva lo estuviera protegiendo. Ethan respiró hondo, tratando de calmarse. Su mente lógica buscaba una explicación, pero no encontraba ninguna. El templo los había marcado, no cabía duda. Era como si hubieran cruzado un límite y la selva, o algo más grande, no estuviera dispuesta a dejarlos ir. De repente, la niebla comenzó a moverse, no dispersándose, sino condensándose en formas que no eran del todo humanas. Sombras densas y alargadas se alzaron entre los árboles, rodeándolos con un movimiento fluido y antinatural. Ethan y Diego retrocedieron instintivamente, mientras Itzel permanecía inmóvil, sus ojos fijos en las figuras. No eran sólidas, pero tampoco eran etéreas. Parecían existir en un espacio intermedio, vibrando ligeramente como si estuvieran hechas de pura energía.
Las figuras no avanzaban, simplemente los observaban, creando un círculo que se cerraba lentamente alrededor de ellos. Un zumbido bajo resonó en el aire, aumentando la presión en sus pechos. Ethan sintió que su corazón latía más rápido, mientras un pensamiento extraño se formaba en su mente, como si alguien estuviera implantándolo allí. No debiste tomarlo. Las palabras no eran habladas, pero eran claras. Ethan miró el disco en sus manos y, por primera vez, sintió algo más que fascinación o curiosidad. Sintió miedo. Itzel, todavía inmóvil, comenzó a murmurar algo en un tono apenas audible. No eran palabras comunes, sino un canto antiguo, uno que parecía haber emergido de lo más profundo de su memoria. Las sombras vibraron al compás de su voz, y por un momento pareció que se retiraban, como si su conexión con las ruinas fuera suficiente para aplacarlas. Pero el efecto fue efímero. Las figuras comenzaron a moverse de nuevo, cerrando el círculo con más decisión. Fue entonces cuando ocurrió. Un destello de luz surgió del disco de jade, rompiendo el aire como un rayo silencioso. Las sombras se detuvieron de golpe, y el zumbido en el ambiente se desvaneció por completo. La luz se expandió, creando un resplandor que iluminó el claro. Las figuras se disolvieron lentamente, como humo arrastrado por el viento. Ethan, con las manos temblorosas, bajó la vista hacia el disco. Había algo en él que ahora brillaba tenuemente, una energía contenida que no estaba allí antes. Itzel lo miró con ojos entrecerrados, como si intentara comprender qué había ocurrido. Diego, todavía agitado, rompió el silencio. «Esto no es natural. Tenemos que salir de aquí, y rápido». Ethan asintió, pero en su interior sabía que el disco no los dejaría ir tan fácilmente. Las palabras proyectadas en su mente seguían resonando. «No debiste tomarlo». La niebla comenzó a disiparse mientras avanzaban, pero la selva seguía sintiéndose hostil. Cada paso parecía costarles más, como si el lugar estuviera drenando sus fuerzas. Finalmente, después de lo que les parecieron horas, el follaje se abrió y llegaron al borde de la selva. Del otro lado, las ruinas de Tulum se alzaban bajo la luz del sol poniente, bañadas en tonos cálidos que no lograban calmar la inquietud que llevaban consigo. Ethan, Itzel y Diego se detuvieron al borde del camino, mirando hacia las estructuras que ahora parecían tan mundanas en comparación con lo que habían experimentado. Pero todos sabían que el verdadero misterio no estaba en las ruinas visibles, sino en lo que habían dejado atrás. Itzel rompió el silencio. «Esto no ha terminado». Ethan apretó el disco con más fuerza. Tenía razón. No habían cerrado el portal, solo lo habían despertado, y con ello habían perturbado el equilibrio que los antiguos mayas habían trabajado tanto por preservar. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, los tres comprendieron que lo que venía sería mucho más peligroso que lo que habían enfrentado hasta ahora. El ocaso había cubierto Tulum con una penumbra inquietante. Las sombras de los templos se alargaban sobre la tierra como dedos que buscaban aferrarse a los intrusos. Ethan, Itzel y Diego llegaron al borde de las ruinas, exhaustos y cargados con una sensación que era más que miedo. Era el peso de haber perturbado algo que no debía ser tocado. La selva había quedado atrás, pero su influencia parecía seguirlos. El aire tenía una densidad extraña, y aunque el viento soplaba desde el océano, no lograba aliviar la presión que sentían en el pecho. Las palabras de las figuras de luz resonaban en sus mentes. El equilibrio debe ser restaurado antes de la próxima alineación, o todo perecerá. Ethan sabía que no podían ignorar la advertencia. El disco de jade que sostenía en su mochila parecía emitir un calor imperceptible,
un recordatorio constante de su conexión con el portal. Intentaba pensar con claridad, pero cada vez que cerraba los ojos, las imágenes del templo regresaban, las figuras luminosas, las sombras y las visiones de caos y destrucción. Fue Itzel quien finalmente rompió el silencio. No con palabras, sino con acción. Se dirigió al templo del dios descendente, moviéndose con una calma que no encajaba con la tensión de la situación. Diego y Ethan la siguieron, inseguros, pero conscientes de que ella era la única que parecía entender, aunque fuera de manera instintiva, lo que debía hacerse. Al llegar al templo, Itzel se detuvo frente a los grabados que representaban la constelación de las Pléyades. Sus dedos trazaron los relieves con una precisión que parecía guiada por algo más que la memoria. Cerró los ojos y comenzó a murmurar, una vez más, las palabras de un canto ancestral. Ethan y Diego permanecieron en silencio, observando cómo la atmósfera del lugar cambiaba. La temperatura descendió, y el zumbido que habían oído en el montículo regresó, suave al principio, pero aumentando en intensidad. De repente, Itzel se giró hacia ellos. El templo no es solo un lugar de adoración, es una guía. Los grabados son un mapa. Ethan frunció el ceño, intentando comprender lo que decía. Pero antes de que pudiera preguntar, Itzel continuó. Los mayas sellaron el portal porque entendieron que no podían controlarlo, pero dejaron pistas, por si alguna vez fuera necesario restaurar el equilibrio. Este templo nos dice dónde debemos ir. Horas después, se encontraban en una embarcación pequeña, avanzando hacia una isla que apenas era visible en la distancia. Itzel había interpretado los grabados del templo como una dirección, una indicación de que el siguiente paso estaba más allá del mar, en un lugar donde las estrellas se reflejaban en la tierra. Diego manejaba la embarcación con manos firmes, aunque su rostro delataba una mezcla de escepticismo y miedo. Ethan se mantenía en silencio, con los ojos fijos en el disco de jade que ahora descansaba sobre sus rodillas. Había algo en él que parecía vivo, como si el objeto lo estuviera observando tanto como él a él. Intentaba comprender su propósito, desentrañar el significado de los símbolos que cambiaban con cada movimiento de la luz. La noche cayó rápidamente, y con ella llegaron las estrellas. El cielo se iluminó con una claridad impresionante, y las Pléyades brillaron con una intensidad que parecía desproporcionada. Itzel señaló hacia ellas, indicando que estaban cerca. Poco después, la embarcación encalló en una playa de arena blanca, rodeada por acantilados que se alzaban como murallas naturales. La isla era un lugar desolado, pero había una energía palpable en el aire. Cada paso que daban hacia el interior del terreno parecía llevarlos más profundamente en un espacio que no pertenecía del todo al mundo terrenal. Finalmente, llegaron a una caverna cuya entrada estaba decorada con símbolos similares a los del templo en Tulum. Ethan encendió una linterna y avanzó primero. Las paredes de la caverna estaban cubiertas con grabados que representaban escenas de un cataclismo. Ciudades en llamas, figuras humanas suplicando bajo un cielo oscurecido, y al fondo, las mismas figuras luminosas que habían visto en el templo. En el centro de la caverna, una estructura circular de piedra se alzaba como un altar. Tenía un hueco en el centro, del tamaño exacto del disco de jade. Ethan lo comprendió de inmediato. Este era el lugar donde debían completar el ritual. Pero una advertencia resonó en su mente. ¿Qué pasaría si lo hacían? ¿El portal se cerraría o abrirían algo que no podían controlar? Itzel se acercó al altar, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía el disco. Miró a Ethan y Diego, buscando en sus rostros una confirmación silenciosa.
Diego, aunque reacio, asintió con la cabeza. Ethan, después de un momento de duda, hizo lo mismo. Cuando Itzel colocó el disco en el altar, el zumbido en la caverna se transformó en un rugido. Una luz dorada se extendió desde el altar, llenando la caverna con un resplandor cegador. Las paredes comenzaron a vibrar, y los grabados parecieron cobrar vida, proyectando sombras que se movían en patrones caóticos. Las Pléyades, visibles desde una abertura en el techo de la caverna, brillaron aún más intensamente. Fue entonces cuando ocurrió. Una figura luminosa comenzó a materializarse en el centro del altar. No era una de las sombras, ni una de las figuras que habían visto antes, sino algo más majestuoso, más antiguo. La presencia llenó el espacio con una energía que era tanto maravillosa como aterradora. Sin hablar, la figura transmitió un mensaje a los tres intrusos. No eran palabras, sino imágenes y sensaciones. La destrucción que había ocurrido cuando los mayas intentaron usar el portal para su propio beneficio, el dolor que había causado, y la advertencia de que solo un sacrificio podía restaurar el equilibrio. Itzel entendió lo que debía hacerse antes de que las imágenes terminaran. Miró a Ethan y Diego, ambos paralizados por la intensidad de la experiencia. Con calma, se acercó al altar y colocó sus manos sobre el disco. La luz dorada la envolvió, y la figura luminosa pareció asentir, como si aprobara su decisión. Ethan intentó detenerla, pero una fuerza invisible lo mantuvo en su lugar. Lo mismo ocurrió con Diego. Ambos observaron impotentes mientras Itzel se convertía en parte de la luz, su cuerpo desvaneciéndose lentamente mientras el zumbido en la caverna disminuía. Cuando todo terminó, la luz desapareció y el disco de jade volvió a su estado inerte. La caverna quedó en silencio, pero la energía opresiva había desaparecido. El portal había sido sellado, pero el sacrificio de Itzel marcó a Ethan y Diego para siempre. De regreso en Tulum, Ethan y Diego miraron el horizonte en silencio. La ausencia de Itzel pesaba como una sombra sobre ellos, pero ambos sabían que su sacrificio había sido necesario. El equilibrio había sido restaurado, al menos por ahora. Ethan guardó el disco en un lugar seguro, sabiendo que el conocimiento que había obtenido no era algo que el mundo estuviera preparado para recibir. Mientras el sol se alzaba sobre el mar, ambos entendieron que algunos misterios estaban destinados a permanecer ocultos. El amanecer llegó a la isla con un silencio solemne. El aire, que durante la noche había estado cargado de tensión y energía, ahora parecía limpio, como si una tormenta invisible se hubiera disipado. Ethan y Diego permanecían de pie frente a la entrada de la caverna, mirando el disco de jade que ahora yacía inerte en las manos de Ethan. Lo que antes parecía un objeto cargado de poder, ahora era solo una pieza de piedra fría y silenciosa. La ausencia de Itzel era un vacío palpable. El sacrificio que ella había hecho para sellar el portal pesaba sobre ambos hombres. La luz en la caverna, la energía que los había envuelto, todo había desaparecido en el momento en que Itzel se integró a la fuerza del portal. Sin embargo, el mensaje de las figuras luminosas seguía resonando en sus mentes. El equilibrio no es un fin, es un camino. Protegedlo. Diego rompió el silencio con un movimiento brusco, tomando una pala que había traído consigo. Con manos firmes, comenzó a llenar de tierra la entrada de la caverna. No necesitó palabras para explicar lo que hacía. Ethan comprendió de inmediato. Este lugar no debía ser encontrado nuevamente, no por ellos ni por nadie más. Sin embargo, cada golpe de la pala traía consigo el peso de lo ocurrido, la certeza de que algo precioso y peligroso había sido tocado. El viaje de regreso a Tulum fue sombrío. El mar, que había sido un reflejo tranquilo de las estrellas durante la noche,
ahora parecía una extensión interminable de melancolía. Ethan permaneció en silencio durante todo el trayecto, mirando el disco de jade en sus manos. Había arriesgado tanto para encontrar respuestas, pero ahora entendía que algunas preguntas no estaban destinadas a ser respondidas. El conocimiento que había buscado con tanta obsesión no era suyo para poseer, y ese entendimiento lo consumía. Diego, aunque más práctico, no podía dejar de mirar al horizonte con una expresión perdida. Había crecido escuchando las leyendas, pero nunca las había creído del todo. Ahora sabía que la selva y las ruinas guardaban secretos que no deberían ser tocados. A pesar de su miedo y su deseo de alejarse, también sabía que estaba vinculado a este lugar para siempre. De vuelta en Tulum, las ruinas brillaban bajo la luz de la tarde, bañadas por una calma engañosa. El mundo seguía como si nada hubiera ocurrido. Los turistas paseaban despreocupados, los guías relataban las mismas historias y el viento soplaba desde el mar, cargado de sal y misterio. Pero para Ethan y Diego, el lugar había cambiado para siempre. Ahora era más que un sitio arqueológico. Era un recordatorio constante de lo que habían despertado y lo que habían perdido. Ethan se dirigió al templo del dios descendente, donde dejó el disco de jade cuidadosamente envuelto y oculto en un compartimento que solo él conocía. No podía destruirlo, pero tampoco podía dejarlo expuesto. Sabía que, algún día, alguien más podría encontrarlo. Tal vez entonces, la humanidad estaría lista para enfrentar el conocimiento que el portal ofrecía. Mientras cerraba el compartimento, un susurro suave recorrió el aire, como si las piedras del templo estuvieran agradeciendo su decisión. Ethan no pudo evitar un escalofrío. Había sentido esa presencia antes, pero esta vez no era hostil. Era como si el lugar reconociera que el equilibrio había sido restaurado, al menos por ahora. Los días pasaron y Ethan se preparó para dejar Tulum. Había decidido que no publicaría nada de lo que había encontrado. Las notas, los mapas, incluso las grabaciones de su experiencia, serían archivadas en un lugar donde nadie más pudiera acceder a ellas. El mundo no estaba listo para este tipo de verdad, y él lo sabía. Antes de partir visitó a Diego, quien había retomado su trabajo como guía local, aunque con un aire más reservado. Los dos compartieron un último momento juntos, recordando a Itzel y lo que ella había hecho. Diego, aunque todavía lleno de dudas, prometió cuidar de las ruinas, asegurándose de que nadie más se adentrara donde no debía. Ethan lo dejó al borde del sendero que conducía al templo, mirándolo mientras se alejaba, sabiendo que nunca volvería a ver esas ruinas con los mismos ojos. Esa noche, Ethan permaneció en la playa, observando las Pléyades. Las estrellas brillaban con una intensidad que parecía burlarse de su pequeña comprensión del cosmos. Cerró los ojos y por un momento sintió que el aire se llenaba de algo familiar. Una presencia, un eco del sacrificio de Itzel. Abrió los ojos y juró ver, por un breve instante, una figura luminosa entre las estrellas, observándolo. «Gracias», murmuró al aire, sin esperar respuesta. Se dio la vuelta y caminó hacia la cabaña donde estaba alojado, dejando atrás las estrellas y las ruinas. Pero en su mente, supo que el portal, aunque sellado, siempre estaría allí, esperando. Porque el equilibrio, como habían dicho los mensajeros estelares, no era un destino, sino un camino que debía ser vigilado constantemente. El mundo podía ignorarlo, pero él no. Pero él